Bueno, hoy queríamos hacer una vuelta a los orígenes, porque nuestra primera invitada está acá de nuevo. Para mí es un placer hablar con ella y la queríamos traer de nuevo, pero esta vez no vamos a hablar de medicina, porque siempre te traemos para hablar de medicina. Esta vez te cambiamos un poquito el tema porque leí tu libro, me gustó mucho, pero tenías esa visión colectivista todavía, ¿no? Todavía no te habías desprendido de ella. Entonces hoy vamos a estar hablando del pasaje del colectivismo al individualismo que vos tuviste y bueno, capaz que Sergio y yo podemos contar un poco nuestras experiencias también en ese pasaje que todos tuvimos, ¿no? Primero que nada voy a mostrar a ver si se ve bien acá, este es tu libro. ¿Se ve? Sí, yo lo veo al revés, pero está. ¿Lo ves? Bueno, sí, está, no puedo, pero estás. Laberinto de ausencia, ¿está? Escrito en el 2015, ¿verdad, Nancy? Sí, sí. Y de ahí para atrás, ¿no? Porque llevó un tiempo de un montón de recopilación de cosas escritas por ahí en algunos años de esa época. Sí, claro. ¿Te puedo hacer una pregunta yo a vos antes de que entremos en la parte política específica del libro? Claro, sí. Quisiera saber cómo lo viste desde el punto de vista literario, más allá de estar de acuerdo con lo ideológico o cuando me meto en lo político, porque no todo el tiempo es político todo el tiempo, pero habla mucho del ser humano y de la vida. Y ¿cómo lo viste como obra o cómo te pareció? Si te pareció un trabajo honesto, yo qué sé. Cómo está escrito, yo qué sé, esa opinión general así del libro. Me encanta tu forma de redactar. Sí, me gusta muchísimo. Me sirven las críticas de todo ese tipo de... Viste que yo me mato mucho por ser muy clara y a veces parezco... algunos dicen que yo trato al lector como un boludo porque... No, al contrario. Le explico muy bien las cosas, le quiero explicar también que no... No. A eso me interesa la obra en general, ¿qué te pareció? Mirá, me da la sensación que es muy claro en lo que dice, pero además son muy poéticas. No te puedo creer que se fue Sergio. Yo creo que como escritora sos excelente, Nancy. Mirá que no es porque estés acá, te lo digo en serio. No, eso es lo que más me interesa, que yo soy más poeta, o sea, yo soy poeta en realidad, toda la vida escribí poesía. Y ahí hay poemas transcritos que en forma de libro, pero son poesías, hay muchas poesías ahí adentro, y partes de poesías también. Me interesaba que el libro en sí, como que más allá de cómo lo habías visto políticamente como lector. A ver. ¿Empezamos por lo bueno o por lo malo? Vamos a empezar por lo bueno. Hay algunas frases del libro que a mí me encantaron y a ver si podemos hacer un pequeño análisis de esas frases y después pasamos al tema general. Hablando sobre la educación, vos escribiste: nuestra educación nos llena la mente de conceptos incuestionables que debemos aprender de memoria y no nos estimulan a crear, desarrollar y plantear ideas propias. Es tal cual, la educación es tal cual, es eso, es aprender de memoria, ¿no? Quédate ahí, vas a escuchar durante 1 hora, 2 horas, vas a escuchar al profesor y nada más, o sea, y obedecer y repetir lo que dice. Mira el concepto cuando vos en la vida querés conocimiento por la búsqueda de la verdad, ¿no? Y por conocimiento general, vos te interesa todo en la vida. Cuando uno va pasando los años, a veces tenés más se va ampliando el tema de lo que te interesa, ¿no? Y ¿por qué, por ejemplo, en lo curricular la educación son 4 años una carrera, la otra son 3, estas son 2, y terminaste, con tener el título, vos te vas pensando que ya sabes eso, ya aprendiste, ¿ah? Entonces, ahí mismo muestra la misma contradicción que yace dentro del concepto educativo, porque la educación te pretende hacer saber, te da saber, te vende el libro,
con la respuesta. Pero no te hace un pensador, un creador, un buscador de verdades, de información, de todo eso. Exactamente. Muy concreto ahí, limitado. El tema de la educación, yo en una vuelta de ensayo filosófico hice y expliqué mi punto de vista de lo que era que simplemente yo lo clasifico como lo que hoy es la educación, es simplemente mano de obra calificada, o sea, la doctrina para que básicamente para conocimiento práctico, nada de cuestionar, o sea, preguntar y más nada, o sea, no te dejan expandir tu cerebro, cuestionar, preguntar, no es nada, o sea, te encajonan, básicamente, bueno, está, para que hagas algo, no tenés no hay otra cosa, o sea, uno estudia para formarte, uno no estudia para aprender, uno estudia para formarte en algo, prácticamente, para hacer un engranaje más, no tiene lógica. Sí, yo tengo una visión peor todavía, porque en realidad yo creo que ni siquiera para eso, porque, o sea, conocimiento práctico, ¿cuál? Si yo salí del liceo y no sabía hacer nada, o sea, no sabía hacer nada, no sabía pensar por mí mismo y tampoco sabía hacer nada, o sea, peor todavía. Yo me gustó, me encantó, quedé maravillado con una frase de Antonio Escotado que él decía, aprender es prestar atención a cualquier cosa distinta al ego. O sea, vos en realidad, aprender no, estudiar. Estudiar es prestar atención a cualquier cosa distinta al ego. O sea, vos estás estudiando, o sea, estás aprendiendo cuando vas más allá del ego, cuando estás investigando algo, no cuando estás repitiendo de memoria. Sigo con la siguiente frase. El mal genera miedo. El miedo reclama protección. Y quien te protege también te domina. Es un poco eso, ¿no? O sea, exigimos seguridad y no nos damos cuenta de quién nos está dando esa seguridad, a cambio de qué, o a costo de qué, ¿no? Cuando en la campaña política anterior a las últimas elecciones, ya se puso en la mesa el tema de la inseguridad en la campaña política. Y yo por ahí, no sé si en este mismo libro o donde yo empecé a decir que la vida es inseguridad, porque la vida no tiene certeza, porque la muerte convive con nosotros. O sea, salir a la calle, cruzarla, no que te roben, sino inseguridad de todo tipo, que te caiga una piedra, que choques, digo, la inseguridad no pasa por la parte delictiva. Entonces, cuando empezaron a agarrar esa palabra, y yo considero que el lenguaje ellos lo usan justamente es una herramienta de manipulación. Cuando se empezó a instalar en la sociedad que había una sensación de inseguridad, fue implantada. Digamos, paralelamente al aumento de delito, aumento de esto o lo otro, la inseguridad es inseguridad que hace a tu vida desde el momento que naces hasta que morís. O sea, nunca estás seguro de nada, ni de lo que sabés, ni seguro de lo que tenés, ni seguro de cuánto vas a vivir, ni cuánto tiempo vas a poder vivir, ni seguro de otras personas, ni seguro de vos mismo. O sea, ¿cuál es la seguridad? ¿Qué seguridad hablas? La seguridad es una palabra que tiene que funcionar solamente en los ámbitos donde venden seguros. Después en otra cosa de la vida humana no existe la seguridad y ni siquiera nos deberíamos estar planteando el problema de la seguridad como un problema, porque estamos negando la vida si hablamos de seguridad. Una vida segura no es vida. Es como si vos decís, tenés un pajarito en tu casa, en una jaulita en el jardín, ahí en el fondo para que te cante. Y bueno, sí está seguro, va a comer todos los días, no va a agarrar el gato si lo tenés bastante alto, yo qué sé. Pero está seguro, no tiene vida, por eso está seguro. Porque su vida es volar, salir, caer, correr peligro, buscar comida. Bueno, estar seguro
es estar muerto. Hay una frase que siempre repite Nicolás Morán, no sé bien de quién es, que dice, la libertad no es refugio, la libertad es intemperie. Sí. Por ahí dice mi libro, La intemperie. Yo digo que hay que aprender a vivir en la intemperie, como los animales salvajes. Vos ves la vida de un animal salvaje y es una penuria constante, es una supervivencia constante. Nosotros estamos así. Los seres humanos, es más, demasiado, nos agarramos demasiado a muchas cosas muy cómodas y más fáciles, y si ahora tenemos que ir para atrás porque las circunstancias nos llevan, estamos mucho menos capacitados para un montón de habilidades que nuestros padres y nuestros abuelos. Yo no, porque yo tengo 57 años, soy de esa generación que lavaba a mano, los vaqueros con cepillo y se escarchaba las manos y tenía que lavar abajo con el agua en la pileta congelada. O sea, todas esas habilidades, hacerle hacer a un guri de 25 años, andá, volvé a hacer todo esto de la manera que lo hacía una generación antes. Se complicaría la vida de la gente, mucho. Sergio. Cuanto más nos dieron cosas, más nos arroparon, más y cada vez más inútiles somos y más inseguros y más inmaduros y más infantilizados. Sí. Y dependientes de todo. Y de las cosas también, de los objetos también. O sea, más allá de capitalismo y todo lo demás, que a todos nos gusta la comodidad, digo, somos esclavos de las cosas a veces. De tener cosas somos esclavos. Sí. Muchas veces. Sergio, ¿cómo lo ves? Yo lo veo en el tema del punto de vista que cita ella de la inseguridad que se plasmó, y era, o sea, cada vez que miraba el informativo y era tipo una película de terror, pero era una película de terror repetida, o sea, porque a veces citaban el informe sangriento una semana de corrido, con algún punto más menos relevante que no asusta tanto, pero tipo parecía que generó en eso una sensación de inseguridad. O sea, llegó a tal punto la sensación de inseguridad que, por ejemplo, que las personas ya no salían con plata a la calle, sino que preferían depositarla y salir con tarjetas, por el tema del miedo, el tema de las cámaras. O sea, el autopedido por el dominio del Estado, o sea, que el Estado intervenga, perdiendo cada vez más la libertad, ¿no? O sea, pidiendo mismo la gente a la calle, algo que era hace 40 años atrás. Sí. ¿Quién iba a poner los militares a la calle? O sea, los militares no lo podían ni ver, y hoy en día, tipo, como que la gente está pidiendo eso. Tal cual. Entonces, como odiaron, como quien dice, la dictadura, pero hoy la piden. Y todo eso, o sea, es una cadena que son varios eslabones, ¿no? Porque, o sea, hoy tenemos la pandemia que nos implementaron, que también es otro tipo de miedo. Otro. Yo nunca vi en mi vida a la gente tan asustada con una enfermedad como ahora. Esto es histórico. Nunca vi tanto miedo por todos lados. Es ahí donde está, o sea, la delincuencia, por ejemplo, te podés salvar o no, pero el tema de una enfermedad ya es más difícil, o sea, porque es algo que ataca solo a los seres humanos y de manera como fue implementado, ¿no? Entonces, el miedo va a ser más latente porque uno cuando tiene miedo es cuando atentan contra la vida, o sea, cuando vos corres porque te persigue un león, o pasa con cualquier animal, o sea, el instinto de supervivencia, o sea, ahí está atacando el principio de la vida, el principio de sobrevivir. El instinto. Dijiste algo súper importante, Sergio, que es, acá no hay puntadas sin hilo. Cuando empezamos a pensarlo así, nos damos cuenta que nos han metido la sensación de inseguridad, porque es una subjetividad. Vos no me podés decir, o sea, no puede venir un político a decir en un canal que el problema en el país es la inseguridad, porque la inseguridad la siente un ser humano y es subjetiva, ¿está? Entonces, nadie te puede hablar de la inseguridad como un hecho concreto, o como un tema, ponerle personal, o sea, darle calidad
de cuestión, de persona a una cosa, que es un sentimiento, y que es un sentimiento individual y que es diferente en todos. Mismo la inseguridad, no la podés medir. ¿Cómo vas a medir la inseguridad? No podés medirla. Jamás. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo instalan y cómo manipulan desde instalando temas? ¿Por qué? Porque el miedo es la emoción más fuerte que tiene el ser humano, porque la propia vida insegura de por sí es que hace que la emoción más fuerte del ser humano, como de todos los animales, sea el miedo. ¿Por qué es fuerte? Porque el miedo es lo que te prende la lucecita del peligro. Para eso tenemos nosotros la reacción del miedo. ¿Tá? La famosa reacción del estrés, de los 60 segundos de lucha, pelea o paralízate. Ese mecanismo maravilloso del cuerpo humano, del estrés, es un mecanismo que responde al miedo de muerte. Pero nosotros ahora saben los que nos manipulan, que al cerebro alcanza con hacerlo creer que está en peligro para que desencadene ese mecanismo y no está el león afuera por comerte. No está el león. Había un español que hizo una conferencia sobre el miedo y decía, ¿qué pasa en la selva cuando hay un rebaño de ciervitos comiendo allí con sus crías y todo tranquilo? Viene el depredador se agazapa, busca el momento, porque el depredador tiene 60 segundos para buscar su comida, que es su supervivencia, porque más de eso no puede correr. Por eso el estrés dura 60 segundos. El tiempo exacto lo tiene el cerebro de lo que puede correr un depredador. ¿Tá? Porque una chita se agota a la velocidad que corre. Si en 60 segundos lo caza, no come, hasta que no se vuelva a reponer. Entonces, los ciervitos andan por ahí, los bambis, los búfalos, lo que sea. Cuando el león pica, ellos corren. ¿Tá? ¿Qué hacen? Saben que están en el mecanismo de escapando, ¿no? Correr o pelear. Corren. Corren para un lado y para el otro para alargar el camino del león, cosa que el león tiene una capacidad limitada para correr, lo saben los animales. Cuando el león que caza, ¿qué pasa con el resto? Ya no tiene miedo. O sea, una vez que el león atrapó una presa, ¿qué pasa con el resto de los ciervos? Ya no tienen miedo. Siguen comiendo. ¿Qué pasaría si fuéramos humanos? Seguiríamos corriendo. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de que el tipo vino, estaba buscando esto, ya lo consiguió, ahora yo sigo. Bajan a los 2 metros del león. Y saben que hasta mañana, pasado, traspasado, el tipo no va a querer más nada. Y tan tranquilo. Por eso es que nos muestra el leoncito. Acá está el león, ahí volvió, otra ola. Tiene más hambre, ¿entendés? ¿Para qué? Para vivir, para que nosotros vivamos en agazapados, en esa sensación de estrés que nos destruye toda capacidad humana de todo o de toda otra cosa. Si vos estás en modo estrés, es como que estás en modo automático. Estás en modo estrés, no sos vos. Digo, la vida no está vinculada con ese momento de supervivencia. Todo lo que es la vida está vinculada a la otra parte del ser humano que no es el mecanismo del estrés, que es el mecanismo de comer, de vivir, de pensar. Todo eso es fuera del estrés. Pero si te tienen todo el tiempo ahí en esa máquina, vos te terminas enfermando. No se piensa en miedo. El miedo se actúa o se esconde, o sea, no, es irracional. Sí, pero es la emoción por excelencia que maneja la vida nuestra. Claro, es como Bukowski, creo que decía, que cuando el ser humano, después que tiene miedo a los cataclismos naturales, sale corriendo, y cuando se le pasa el miedo empieza a analizar qué es lo que sucede. Y ahí cuando empiezan los mitos, que nacen los mitos y eso, porque creen que tiran cosas, etcétera. Pero más allá del punto, o sea, primero pasa el miedo, del miedo pasa a la creación y tratar de entender eso, porque ya ahora debe darle una lógica a ese miedo. Claro, tendríamos que hablar de miedo como manera de vivir,
O sea, como una nueva, se instaló como la cultura de la vida, una vida de miedo al ladrón, de miedo a al hambre, de miedo al desempleo. O sea, los que te hablan de pobre y de estar cayendo la pobreza, ¿qué están generando? La gente que está muy mal económicamente o está con el laburo que están echando a gente, está generándole miedo por lo que todavía no pasó. No es la actitud que vos tenés cuando las cosas, la realidad se te planta y te jodiste. Bueno, ahí te tenés que encarar. Te echaron, bueno, dolor, miedo, todo lo que sea, y para adelante. Pero te lo hacen imaginar antes que pase. Entonces capaz que tuviste miedo, estuviste angustiado por una cosa que no te va a pasar nunca en la vida. ¿Entendés? Esa capacidad tenemos nosotros. Te ponen en riesgo tu zona de confort, o sea, tu zona de confort es segura. Ahora, tu zona segura ya no es más segura. O sea, lo que te rodea, lo que vos estás habituado a que está bien, donde la zona de confort es donde uno se seguro, se siente bien. Ahora, esta zona de confort ya no es confortable. Ya sea chico, se reduce a tal punto que se transforma en más chiquito, o sea, la achicás por miedo. Sí, pero es todo una creación que es una escenografía que nos pintan. Me parece a mí, no sé. La palabra de Platón. Ahí está, me parece que nos hacen sentir más miedo de que, o sea, nos infunden miedo para que estemos paralizados y para que estemos estresados y no seamos, nos quite la capacidad intelectual de entender que estamos en un miedo que es como una película que está pasando alrededor. Porque el ser humano es el único animal que se puede angustiar o asustar de algo que es ficción. O sea, hasta de una película. Un animal no, pero el cerebro humano cree lo que ve y piensa que es real. Entonces, si vos se lo decís mucho, mirá que anda. Mañana dicen que se escapó un león del zoológico y yo quiero ver cuánta gente anda en Montevideo. Yo quiero ver cuánta gente anda en Montevideo. Hacelo. Sí. Es impresionante cómo nos pone. Es un punto tremendo. Por eso hay que ser valiente en la vida. Sí. No hay que ser miedoso. Mirá, ser miedoso es lo más al pedo que hay. Fred Kaufman, cuando le preguntaron sobre la búsqueda de la inmortalidad, él contestó: vencer a la muerte no es ni siquiera un premio consuelo. El verdadero premio es vencer el miedo a la muerte. Claro. Ese que te está atomizando toda la vida y vos capaz que vivís 100 años, tuviste tremenda vida y todo y pasaste todo el tiempo con miedo. Así como, no seas malo. Claro. No podés. Si vivís con miedo te roban la alegría de vivir, te roban la esencia. Voy a enganchar esto con la siguiente frase que quería destacar de tu libro que me encantó. Pusiste: cuidado, nos dicen una y otra vez, peligro. Y así es como se aprende a temer, a presentir el dolor a cada paso, a cuidar la espalda, a desconfiar. Qué maravilla que nos hubieran dicho: ve, vive, goza. Tal vez con esa premisa habríamos vivido buscando la dicha y no huyendo del dolor. Me acordé del video que vos me pasaste, ¿cómo se llama? Es muy bueno, el neurólogo. Ese. ¿Viste que él hablaba de cómo con las mejores intenciones, pero son nuestros padres los que nos terminan traumando? Bueno, ¿y qué es lo que intenta hacer un padre, una madre? Siempre, cuidado, no, eso no toque, no vaya ahí. A ver, no voy a decir que no se haga con las mejores intenciones y que incluso no pueda ser necesario en alguna situación, pero te van preparando para siempre temerle a lo nuevo, ¿no? O sea, para el peligro. Para el peligro más que para el placer. Claro, es como que la persona que aparece en tu vida, la persona nueva, no es un potencial amigo, es primero un potencial, no sé, asesino, ponele, por decir alguna cosa, un potencial enemigo siempre primero. Sí, cuando yo escribí esa frase, me imaginaba a la nena arriba de un banquito, tratando de agarrar una gacetita y que le dicen cuidado, y que ese miedo que le da el grito, ese que la hace caerse. Sí. Entonces, cuando yo escribí eso, vi
esa imagen, un niño en una posición de riesgo, que vos le gritás cuidado, y que el cuidado es la que a veces lo lleva a terminar de caerse porque lo asusta el grito. Entonces, digo, como padres sí, tenemos que tratar de que ser precavidos y no miedosos. Igual los niños no hacen caso, porque los niños son libertarios, son libres. El niño va a ir ahí donde vos le dijiste que ahí no vaya. Va a ir hasta que se pegue y se caiga solo y ahí se dé cuenta, entonces va a estar precavido, lo va a seguir haciendo. Pero va a tomar recaudo, pero lo va a seguir haciendo, va a seguir bajando la escalera, se va a agarrar de otra manera. O sea, el niño, en ese sentido, por algo es la tercera transformación que era Nietzsche, o sea, la superación del hombre, ¿no? El niño es la superación del hombre. El niño lo va a hacer igual, por más que vos te asustes. El sobreprotegerlo como que no lo prepara para el futuro. Porque el futuro, la adultez, la adolescencia, no es color de ropa. Ponerlo adentro de una caja y tener cuidado, cuidado de, como digo yo, cuidado de muerte, por ejemplo, no correr con cuchillo, no tocar la electricidad, o sea, pero ahora te va a hacer alguna bobada, te lo va a lastimar, pero te va a servir de uno le puede darle un no lo haga, te vas a lastimar, pero no exigírselo, dejarlo que se lastime, o sea, se dé cuenta, o sea, que mismo con la acción te va a dar la razón, o sea, que él aprenda a escuchar, no que él aprenda a obedecer, que es diferente. Él ahí se va a dar cuenta que no es una orden, es un consejo. Es el típico no corra cuando le decía al niño, ¿cómo un niño no va a correr? Claro, o sea... Va a correr, se va a caer, se va a lastimar y va a levantarse y va a seguir corriendo. Sí, claro. Totalmente. El niño va a seguir experimentando la vida, no lo va a limitar así nomás. Yo que quise ser una buena madre, o sea que últimamente me ha pegado para esa, me estoy cuestionando cosas de 20 años de atrás. Me estoy sintiendo mal por esas cosas que hice. Qué desgracia. Culpa retrasada, digo, no, esto no, aquello no. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que pasa es que la vida no trae manual. O sea, claro, no podés saber las cosas antes que te pasen. sí. La última frase que voy a destacar, que me gustó muchísimo, y que esta es la parte que un poco, después te voy a preguntar, porque desde mi punto de vista como que se contradice con las partes malas que voy a leer después. Pusiste... Pero Sí, es contradictorio. pusiste, para ser libres hay que aprender, nos guste o no, a tener la culpa. Me encantó porque vos querés ser libre, hacé lo que quieras, pero sos responsable. Hacete cargo. Hacete cargo. Porque la cuestión es así, la culpa es de los demás y la mía es la responsabilidad. Es más lindo. Llámale como quiera, pero cuando nosotros lo vamos a internalizar, si vos tenés la culpa, no, yo tengo la responsabilidad de esto, tenés razón, no ponerle la palabra como te guste, usala como te guste más. Pero en resumen, culpa y responsabilidad, la responsabilidad parte de aceptar que uno es parte de lo que hace. O sea, que para bien no podés ser chiquita o te va bien y te salió mal, la culpa buscar culpables afuera nos tiene así como estamos. Porque todo es porque los padres o el presidente o el gobierno o yo qué sé, o mi jefe, digo, hacemos cargo porque en todo tenemos parte de participación. Y hay que aprender a tener la culpa, y no es fácil. Hay un discurso que me encantó también de Fred Kaufman, que él hablaba de hacerse cargo, de ser responsable. Y bueno, él hacía la metáfora animal y decía ser tigre, no ser oveja, ¿no? O sea, no culpar siempre a los demás, elevarse uno mismo a decir, bueno, yo soy responsable de esto y yo lo puedo cambiar. O sea, no soy una víctima, yo puedo cambiar las cosas. Él hablaba, era muy gracioso porque contaba cosas de sus hijos, ¿no? Y él decía, no sé, por ejemplo, venía uno de los hijos y le decía, se cayó la Coca-Cola. Y decía, ¿se cayó? Y vos no andabas por ahí, ¿no? O sea, no. Él dice, no, yo no, se cayó. Y él le decía, no, a ver, uno tiene que hacerse responsable de las cosas que hace.
Eso me lleva a un comentario del video que ustedes hicieron de Milei con respecto a las drogas, por ejemplo. Nosotros tenemos instalado en la sociedad el tema se llama el conflicto de las drogas. ¿De qué me estás hablando cuando hablas del conflicto de las drogas? Entonces, yo esto lo hacía con pacientes o personas a las que le quería hacer entender algo. No hay un conflicto. Una droga, ¿sabes lo que es? Te lo defino, es una sustancia capaz de generar... No me estás diciendo nada con la palabra droga. El conflicto es lo que me pasa a mí con una sustancia. O sea, si vos no ponés al ser humano en el centro de un problema, no tenés un problema humano. El problema no es la cocaína, ni la planta, ni el cigarro que es un cilindro que echa humo para uno. El problema es lo que yo siento por esto, lo que yo deseo esto. Entonces el problema es uno tiene que llevar al hombre, no es a las drogas, es el problema del consumo problemático de algunas personas. Porque hay personas que son consumidores que tienen una vida totalmente normal, que son totalmente felices, pero digo, los fines de semana unos se maman, otros se dan coca, otros... Y bueno, que sería parte de su libertad. Pero ¿qué decimos nosotros? El problema de las drogas. Entonces lo materializamos, lo sacamos a la esfera humana y le ponemos un nombre propio. El problema es el miedo, el problema es la droga, la inseguridad. O sea, ¿viste que le ponemos nombres imprecisos a las cosas? Cuestión de no involucrarnos en lo que realmente pasa. Lo que pasa es que el ser humano en nuestra sociedad presente es un nene de pecho que no madura, que es dependiente, que no se hace cargo, que consume irresponsablemente cosas a veces que lo perjudican. Es un problema humano, no es la droga, ni es el traficante, ni es el maldito Estado haciendo leyes. El problema es la dependencia que tienen los seres humanos a cosas que los hagan evadirse de la realidad. El problema es humano, que no queremos pensar, que no queremos mirar el mundo, que no queremos ver los problemas, que no queremos resolver cosas, que no queremos salir de la zona de confort, pero de la zona de confort mental y moral y ética, que no nos queremos comprometer con nada, que somos cagones y estamos cómodos como el mundo esté como esté. Si no nos comprometemos, entonces claro, es la droga, es el alcohol, no. Soy yo con el consumo de drogas, soy yo con el consumo de alcohol, soy yo que me asusto con todo, soy una pelotuda, vivo asustada, pido policía, pido cámara, soy yo que tengo miedo a un virus y que hay 100.000 millones de virus en todos lados y pues estoy encerrada acá porque a ver si el virus no entra. Soy yo el problema, siempre es el hombre el problema, nunca es nada que tenga otro nombre que no sea la condición humana y supiera a mí. Tenemos que traerlo donde va el problema, a la esencia, que somos nosotros.